Hola, bienvenidos y el día de hoy el tema es mecanismos de defensa. La teoría psicoanalítica menciona que si existe un conflicto en el aparato psíquico, de manera espontánea, el yo genera diferentes estrategias de solución llamados mecanismos de defensa, que como su nombre lo dice, son los encargados de proteger la neurosis del ser humano ante diferentes factores de riesgo. A continuación te voy a explicar cada uno de ellos y dar un ejemplo de la vida cotidiana. Represión. Consiste en el rechazo o bloqueo inconsciente de pensamientos, imágenes, deseos o recuerdos que no se toleran en la vida consciente. Un ejemplo de ello sería una persona que estuvo en un accidente automovilístico en el que casi pierde la vida, olvida por completo los detalles de este para que ya no le generen algún tipo de dolor o sufrimiento. Negación. La negación es la anulación de la propia experiencia o del recuerdo de esta. El ejemplo sería: un fumador niega que su adicción le va a provocar problemas de salud a pesar de que el médico le informe las consecuencias que tiene este tipo de adicción. Formación reactiva. Esta consiste en comportarse de manera completamente contraria a los sentimientos auténticos. Por ejemplo, una mujer que sobreprotege a su hijo puede ser o expresa ella que lo hace por amor, pero de manera inconsciente tal vez hubo un deseo de no tenerlo. Desplazamiento. Consiste en trasladar un sentimiento a un objetivo distinto y de menor importancia. Por ejemplo, un adulto que le tiene miedo irracional a un animal inofensivo puede ser que esté desplazando un miedo infantil, el cual tiene que ser descubierto. Proyección. La persona atribuye sus sentimientos y deseos a otros porque es incapaz de asumir la responsabilidad de dichos sentimientos o de tolerar el dolor que los provoca asumirlos. Por ejemplo, un chico no tolera algunos rasgos de la personalidad de un compañero de su clase, puesto que ve en él lo que no puede ver en sí mismo. Regresión. En este mecanismo de defensa, la persona regresa a una etapa del desarrollo más temprana, en la que para él existía mayor seguridad, no había atención y, por supuesto, no existían los conflictos, y posiblemente esta regresión es provocada porque en la etapa actual sí existen. Un ejemplo es un adolescente que hace berrinche ante el docente cuando conoce sus bajas calificaciones, como si fuera un niño frente a una situación desconocida. Racionalización. La racionalización se refiere a crear una excusa lógica y creíble para justificar un comportamiento inaceptable. Por ejemplo, un joven termina su noviazgo y sustenta que fue porque ya no existía amor. Sin embargo, la verdadera razón es porque ya sentía atracción por otra chica o por otro chico. Aislamiento. Es cuando los pensamientos relacionados con alguna situación dolorosa son disociados de otro pensamiento y por tanto no son recordados, y las emociones son desconectadas de dicha situación. Por ejemplo, una persona que experimenta la muerte de un ser querido puede aislar esta experiencia y no pensar en el ser amado por la pena que podría ocasionarle. Identificación. Es un proceso fundir la identidad de uno con la identidad de alguien más. Puede servir como mecanismo de defensa contra la ansiedad o dolor que acompaña la separación o pérdida de un objeto, ya sea real o amenazante. Por ejemplo, los niños se identifican con sus padres o los adolescentes se identifican con cantantes famosos. Introyección. Son las cualidades del objeto amado que son interiorizadas y las hace consciente en su vida personal. Por ejemplo, cuando un adolescente admira a su pareja, un cantante o un artista famoso, empieza a adquirir rasgos de personalidad que para él son significativas y las empieza a usar en su vida personal. Sublimación. Este mecanismo de defensa ocurre cuando la persona encuentra una finalidad y un objeto socialmente aceptable para expresar un impulso inaceptable. Por ejemplo, cuando una persona se enoja puede ser demasiado impulsiva, pero si traslada toda esa energía a jugar básquetbol, eso hace que se convierta en algo aceptable y además no hiere a los demás ni se hiere a él mismo. Estos son los mecanismos de defensa, son utilizados de alguna u otra manera en nuestra vida cotidiana y quien los aportó inicialmente fue Sigmund Freud en su teoría psicoanalítica. Muchas gracias por ver este video, hasta la próxima.